Solo tú, para mí eres todo mi Jesús, solo tú. ¿Cómo están mis hermanos? Sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares y la misericordia de Dios llenando sus corazones. Como todas las semanas estamos entrando a un estudio que se llama Las 7 Dispensaciones. Dando gracias a Dios ya estamos avanzando, estamos ya prácticamente por la mitad de las enseñanzas. Dios mediante el Señor irá reforzando, aumentando las cosas. Yo me siento muy bendecido mis hermanos por lo que hoy estoy recibiendo y porque sabemos que Dios no se equivoca en hacer las cosas. Bendigo el nombre del Señor, bendigo este tiempo y doy gracias por cada vida que en la misericordia del Señor se conecta. Que sea Dios bendiciéndote, sea bendiciendo tu familia, tu vida, sobre todo sea bendiciendo tu corazón a través de lo que se hace. Eres muy bienvenido, bienvenida a este tiempo con el Señor. Entreguemos este tiempo en oración pidiendo que el Espíritu Santo sea hablando, sea el Señor poniendo la palabra que tenga que poner. Obviamente esta es una enseñanza, pero hay cosas que si Dios quiere resaltar y recalcar, Él las va a enseñar. Padre, tú eres el que conoce los tiempos, las sazones, Señor, y tú tan solo conoces, Señor, lo que tú quieres hablar y cómo tú quieres transmitir a cada uno de tus hijos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu misericordia, por perdonarnos, Señor, por no mirarnos, Señor, a través de nosotros mismos, sino a través del Hijo, Señor, a través de Jesucristo. Porque si no fuésemos vistos por el Hijo, Señor, Padre, todos fuéramos consumidos. Padre, yo te pido, toma mis labios, llévate toda torpeza al hablar. Llévate, Señor, Padre, todo pensamiento, Señor, cautiva a la obediencia de Jesús. Habla tú, Señor. Sujeta mi vida, sujeta mi corazón, sujeta, Padre, mi mente. Abre mis labios, abre mi corazón, Señor. Ayúdame a aprender también, Señor de la gloria. Recibe todo honor y toda alabanza, Padre, que es este tiempo de bendición para tu nombre, Señor. Padre, quita toda intención del corazón, Señor, por ser visto, Padre. Y que solamente sea vista tu gloria, Señor. Te bendigo y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, estamos en este momento en la dispensación de la promesa. Ya hemos hablado de las otras dispensaciones acerca de cómo el Señor a través de los tiempos el Señor dividió en 7 dispensaciones. Ya hemos hablado de cada una de ellas y va a irse enviando, mis hermanos, al final del video los enlaces para que ustedes puedan mirar las otras enseñanzas acorde a lo que tiene que ver con las otras dispensaciones. Ya hemos hablado de la dispensación de la inocencia, de la conciencia, ya pasamos del gobierno humano. Más detalladamente ustedes pueden mirar los videos acorde, vamos avanzando y más que todo ya ustedes podrán mirar los videos al final, se enviarán los enlaces. Pongamos este momento que el Señor pone en el corazón, pongamos este tiempo en sus manos, que el Señor sea hablando, para no desconectarnos de lo que estamos haciendo y sobre todas las cosas que Dios nos está enseñando. Ya hemos hablado de la etapa de la inocencia y hemos hablado de una etapa donde el bien y el mal estaban en las manos de Dios. Sabemos que el hombre pecó, se rebeló en contra de Dios y el aliento de Dios que estaba en los primeros padres se pierde. Y justamente ese aliento que se pierde causa la muerte espiritual. Y por ende el ser humano vive sin la presencia del Señor, vive en una vida almática, sin una vida espiritual, sin una relación con Dios, porque perdió el aliento. Hablamos de la etapa de la conciencia, de que ya una vez la intención de Dios, que era que el hombre tuviese en las manos de Dios todo lo que es el conocimiento del bien y del mal, pasó a las manos del hombre por causa de la desobediencia, y el hombre tenía las consecuencias de las decisiones que iba a tomar. En otras palabras, y el hombre era responsable de cada decisión que tome, porque conocía el bien y el mal.
Hablamos del gobierno humano, hablamos de cómo las consecuencias llegaron de que el ser humano estaba llevado constantemente a lo malo y que solo el designio del hombre era lo malo. Y cuando un hombre que tiene el mismo corazón de todos los hombres gobierna, entonces por ende se genera un caos. Cuando no es Dios el que gobierna, sino cuando queremos gobernar nosotros. Lo que habla del gobierno humano. Ahora, viendo toda la incapacidad, y hasta ahí nos damos cuenta cómo el hombre está en incapacidad de acercarse a Dios. Si nosotros revisamos cada detalle de lo que se refiere a las 7 dispensaciones, en cada una de ellas nosotros nos damos cuenta que cada vez al hombre se le hace mucho más difícil acercarse a Dios. De hecho, es imposible que el hombre se acerque a Dios. Por más que el hombre en sus fuerzas trata de acercarse, por más que llegue un tiempo u otras cosas, hay una incapacidad del hombre de poderse acercar a Dios. Y mientras nosotros vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que el hombre no tiene ninguna posibilidad humanamente en sus fuerzas de poderse acercar a Dios. Todo esto es necesario conocer y entender para llegar a fondo lo que el Señor quiere que conozcamos a profundidad sobre todas las cosas, el plan de Dios en nuestras vidas. Dios nunca se equivoca en lo que Él muestra, en lo que Él enseña. La cita bíblica con la que vamos a empezar está en el libro de Segunda de Pedro 3:13, que es prácticamente el respaldo de lo que se va a enseñar ahora. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora, ¿qué significa promesa? Según el diccionario, significa ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Ahora, ¿quién es aquí el que hace la promesa? Es Dios quien hace la promesa. ¿A quién está haciendo? Al padre de la fe, Abraham. Y saben que vino justo a mi corazón un pasaje bíblico que está en Hebreos 12, donde dice la palabra del Señor que Abraham no vio con sus ojos la tierra prometida porque él tenía una promesa mucho mayor, que era la promesa de su herencia eterna. En otras palabras, de su morada con Dios. O sea, Abraham no tenía los ojos puestos en la promesa física, ni en lo que Dios le podía dar en lo físico, sino que él estaba puesto la mira en lo que el Señor tenía extendido para la eternidad. En otras palabras, él ya estaba entendiendo por el Espíritu lo que Dios quería hacer y su vista estaba puesta no tanto en lo que él iba a recibir físicamente, sino en lo que Abraham tenía como promesa en los cielos. Y esto es muy necesario conocer, mis hermanos, por cómo se han enseñado las cosas en este tiempo, que si tú no te ganas o tú no haces algo, tú no vas a recibir de parte del Señor, o tienes que hacer esto para ser acepto delante del Señor, o tienes que hacer esto para que Dios te mire con buenos ojos. Es como se enseña hoy en estos días, y es como la religión ha estado poniendo en el corazón del hombre, de que si tú no haces algo para ganártelo, entonces tú no puedes recibir ninguna bendición, ni siquiera de parte de Dios. Sin embargo, aquí nos damos a entender que desde un comienzo la intención y el plan de Dios era acercarse al hombre y buscar que el hombre sea bendecido y volver a la relación con Dios. Dios sabía que el hombre había pecado, que fue el hombre que se rebeló en contra de Dios, pero no es Dios como nosotros, que cuando nosotros somos ofendidos estamos nosotros buscando alejarnos o estamos enojados, resentidos de tal manera que no quisiéramos ni volver a dirigir la palabra. No, sino que Dios, al contrario, lo que buscaba en todo ese momento era la reconciliación con el hombre. Y Dios empieza la obra que él había prometido en el Edén. En Génesis 3:15, que ya lo miramos en la dispensación de la inocencia, cuando dice que la simiente de la mujer hollará a la simiente de la serpiente en la cabeza. Dios empieza este plan aquí, justamente en la dispensación de la promesa.
La promesa, como hemos dicho, es un ofrecimiento, solemne, que es una persona de cumplir con rectitud y fidelidad. En otras palabras, con toda la disposición del corazón, un determinado deber, en otras palabras, se compromete. Y empleando para ello una fórmula fija, o sea, algo específico para poder cumplir con eso. Otro concepto es cualquier cosa que una persona se obliga a comprometerse o realizar. Mis hermanos, entendamos que quien hace aquí la promesa es Dios. Y aquí Dios empieza a hacer una cosa tremenda y maravillosa en la vida de Abraham. Aquí nos llama desde la tierra de los caldeos para llamarlo como Padre de la fe. Ahora, para entrar más en detalle por el tiempo, voy a tratar de resumirlo por la situación de que esto lo estoy grabando por vía celular, entonces yo tengo que medir el tiempo para no tener inconvenientes. En las primeras dispensaciones miramos al hombre actuar y las consecuencias en esta miramos a Dios actuar. Ya hemos mirado al hombre actuando, al hombre moverse, al hombre buscar, al hombre hacer las cosas y ver que el hombre no alcanza a hacer absolutamente nada, ya que el hombre está constantemente llevado a hacer lo malo. Sin embargo, aquí vemos que Dios es quien está actuando. Aquí miramos la obra de Dios para preparar el camino. Se divide estos dos escritos importantes de la dispensación de la promesa en dos partes. Justamente en el título con el que había empezado la presentación, habla parte 1, los patriarcas. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de la parte con la que empieza la dispensación, que es los patriarcas, hablando de Abraham, Isaac y de Jacob. La siguiente semana vamos a hablar de la otra parte, que es Egipto. Ahora, para entrar en detalles, vamos a irnos al libro de Éxodo 3, capítulo 6. Y la palabra del Señor dice: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué se toma este pasaje? Y es muy importante, mis hermanos, porque Moisés es a quien se le entregan las tablas de la ley y es con él que empieza lo que es la dispensación de la ley y lo que empieza la ley en sí del pueblo judío y todo lo que es el antiguo pacto. Empezó con Moisés. Entonces, al hacer mención a Moisés el Señor le dice: yo soy el Dios de tus padres, y le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dando a entender que la promesa estuvo por encima de la ley, de hecho estuvo primero que la ley. Entonces, en este versículo el Señor le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Dios muestra mucha importancia a ellos. ¿Por qué lo hacía? Cuando Dios iba a consumir al pueblo de Dios, Moisés le recordó a Dios. Qué tremendo. Cuando Dios quería consumir o quería traer juicio sobre el pueblo de Dios, Moisés le recordaba a Dios el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esto es muy importante, mis hermanos, de conocer. Cuando Dios hacía esto y quería emitir un juicio, Moisés hacía de tal manera de que Dios frenaba su mano, y por causa de la promesa que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel no era consumido. Mis hermanos, incluso cuando el pueblo fue a cautiverio, cuando el pueblo hizo tantas cosas, hasta el día de hoy, porque Israel va a ser restaurada nuevamente, todo eso es por la fidelidad en la que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que iba a hacer con el pueblo de Israel, de quienes salen los lomos de ellos. Y les cuento que en las Escrituras, y eso vamos a ver más adelante, está en el libro de Gálatas, pero lo vamos a ver más adelante, donde dice que todos los que hemos nacido en Cristo Jesús somos linajes de Abraham.
Y no somos linajes de Abraham por una descendencia judía, sino por la promesa en fe, porque a Abraham se le consideró el padre de la fe. La salvación es por fe, la salvación no es por obras, no es por cuanto tú hagas o dejes de hacer. Por eso es que es necesario entender por qué la promesa, por qué la fe vino primero antes que la ley. Y por qué la fe está por encima de la ley. Ahora, vamos a entrar en lo que es ya la escritura en Génesis 12 del 1 al 3. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, los versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Atención que aquí Dios empieza a hacer una promesa a profundidad. Y ya sabemos, mis hermanos, que cuando dice aquí, y te haré de ti una gran nación, aquí ya le está prometiendo levantar la nación de Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí la palabra quiere decir de ser bendición no es solamente una promesa de Dios en la cual te está diciendo que tú vas a ser de bendición para las naciones, sino que de la manera que yo te bendigo y la bendición que tú vas a recibir es para que tú seas bendición a las naciones. La bendición que te doy es para que seas bendición. Ahora, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Mis hermanos, antes de entrar un ratito en detalle con esto que estamos viendo en la dispensación, créanse que hay naciones y países. Recientemente esto yo había leído en un folleto que la mayoría de países que habían hablado con bendición sobre Israel eran personas que prosperaron y que prácticamente fueron bendecidas en todo aspecto. En lo económico, en lo académico. Albert Einstein era judío y Albert Einstein nunca negó a Dios. De hecho, muchos dicen que Albert Einstein era ateo. Albert Einstein nunca fue ateo. De hecho, él creía en Dios y creía en Cristo. Y él tenía su fe segura y fue una de las personas más brillantes del planeta Tierra. La mayoría de personas que son brillantes son gente que tiene conocimiento de Dios. Estados Unidos, siendo la nación que más ha defendido a Israel, Dios lo había bendecido tremendamente como potencia mundial. Y la gracia había quedado tremendamente sobre el pueblo de Estados Unidos justamente por defender a Israel. Ahora el contras, mis hermanos, nosotros conocemos países y recientemente supe que habían países africanos que maldijeron con todas sus fuerzas a Israel. Y son países que están en tanta pobreza, mis hermanos, que incluso no tienen ni para comer. Lo que pasó con el presidente Hugo Chávez, que le había maldecido a Israel desde sus entrañas, y él dijo, desde mis entrañas maldigo a Israel, le cayó cáncer en las entrañas. Y después de eso vino una tremenda sequía y una tremenda escasez de alimentos al pueblo venezolano, porque no solo maldijo a él, sino que todas las cabezas que estaban con él apoyaron en la maldición sobre Israel. Y eso trajo como consecuencia una cosa terrible para Venezuela, de las cuales el Señor tenga misericordia, vaya levantando. Ya mucho pueblo está abriendo los ojos y está entendiendo y está clamando al Señor. Ya poco a poco el Señor va a ir sanando y va a ir tratando con él, tratando su obra en cada uno de sus hijos. Ahora, dice, cuando era Abraham, dice, ¿quién era Abraham y de dónde el Señor lo llamó? Mis hermanos, si tomamos en cuenta el capítulo anterior, el capítulo 11, hablamos del gobierno humano, si hablamos del gobierno humano, justamente de Nimrod, tomamos en cuenta Mesopotamia y todos los acontecimientos sucedidos en esta dispensación. Mesopotamia tiene dos hemisferios, en el norte Asiria y en el sur Babilonia. Pongamos mucha atención a esto.
en Babilonia un pueblo llamado Sumeria, de donde aparecía Ur de los Caldeos. Atención, de dónde venía Ur de los Caldeos, de un pueblito llamado de Sumeria en Babilonia. De ahí le sacó Dios a Abraham. Ahora, entrando en detalles, nos damos cuenta lo que dice en Génesis 11, 27 y 28. Abraham nace en Ur de los Caldeos. Abraham nace en Ur de los Caldeos. Ahora, pueblo que fue llevado a la idolatría y a prácticas paganas referentes a lo hablado a la dispensación anterior, que es la dispensación del gobierno humano, que habíamos tocado acerca de cómo se levantó la idolatría, cómo se habían levantado los ídolos a través de esta dispensación. Recordemos que Mesopotamia consideró dioses a Nimrod y a su familia, y que es en Ur donde Dios llama a Abraham. Ahora, ¿cuál es el contexto de la promesa? Antes yo quiero entrar en detalles con la palabra de lo que el Señor dice aquí es, en el 11:27, estas son las generaciones de Taré. Caigamos en cuenta de que el Señor habla de Taré antes de Abraham. Taré es el padre de Abraham. Sin embargo, si nosotros vemos las escrituras, dice estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán. Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre, y Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Abraham, padre de Milca e Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, quien había muerto antes que él, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Mis hermanos, ya Dios le había hablado a Abraham antes y le había dicho que salga de su tierra y de su parentela. En esta parte nos damos cuenta que en esta parte Abraham no obedeció al Señor. Y él fue con su padre, y fruto de eso se quedaron en Harán, y Dios tuvo que cortar a Taré su padre para desligarse de lo que iba a impedir la salida a la tierra prometida. Luego vemos el caso con Lot también, que pasa lo mismo. Y Dios, para poder cumplir lo que el Señor ha hecho, tenía que quitar lo que estaba de más en su vida y aquellas cosas pasadas que no tenían que estar en la vida de él. Entonces, Dios sabe por qué dijo: deja tu tierra y tu parentela. Él salió con su padre. Sabemos que ese avance les hizo que llegaran solo hasta Harán. Luego, cuando entraron a la tierra prometida, vino la disputa entre los pastores de Lot y los pastores de Harán, y tuvo que haber separación. Y una vez, mis hermanos, que Abraham estuvo solo, sin Lot, ya muerto su padre, entonces Dios vuelve nuevamente a hacer la promesa que le hizo al comienzo. Dios muchas veces tiene que quitar lo que está de más. Ahora, para entrar en detalles, si nos damos cuenta, primero hace mención de Taré, padre de Abraham, lo que ya hablamos anteriormente, que sale de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán con Abraham, su hijo, y Lot, su sobrino. Sin embargo, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Punto 1. Ese es el punto 1. Y el punto 2, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Eso es lo que acabamos de leer en Génesis 1, 12 del 1 al 3.
Tomen en cuenta que el Señor le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Una vez que tú te salgas de tu tierra y de tu parentela, entonces viene la bendición. Dios tenía que quitar de en medio todo aquello que no estaba en el pacto que Dios te iba a tener con Abraham para poder cumplir con las promesas hechas. Dios tenía un plan con Abraham y Dios trazó el camino para cumplir ese plan. Taré muere en Harán y Abraham y Lot se separan. Esto ya lo hablamos recientemente. Ahora, ¿cuáles los acontecimientos de la promesa? Esto lo vamos a ver en Génesis 15, todos los acontecimientos que están en la promesa. Voy a enumerar esto prontamente porque son varias citas bíblicas. Abraham tenía una esposa llamada Sarai, que era estéril. Eso lo vemos en Génesis 11:30, que ya lo acabamos de leer. El hijo de la promesa nació de la estéril. Génesis 17:19. Alguna cosa que a mí me llama la atención, y esto si nos podemos meter en detalles y si Dios permite en las prédicas que se dan los días sábados podemos entrar un poco más en detalle con lo que el Señor también quiere hablar a través de esto, pero Dios permitió que de un vientre estéril nazca la promesa, de un vientre que no puede tener hijos para que sea de Él, para que sea pertenencia de Él, para que no sea por esfuerzo humano. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, si nosotros entramos en la parte bíblica de lo que el Señor habla acerca del nacimiento de Samuel. Mis hermanos, Penina era una mujer que tenía las fuerzas, tenía el vigor y todo para poder dar a luz. Entonces ella podría jactarse de que ella tenía un vientre fértil y que ella podía darle hijos y todo eso, y que tenía la virtud de poder engendrar a los hijos. Pero en cambio no. Y Ana dependió de Dios porque sabía que ella en sus fuerzas no tenía ni tendría la forma de ella tener hijos porque su vientre estaba cerrado. Pero cuando ella clamó a Dios y dobló sus rodillas, el Señor se acordó de ella. Y el Señor ya estaba teniendo la vida de ella en los planes de Él. Mientras tanto ella oraba al Señor y fruto de esa oración el Señor contestó su oración y el Señor fue el que le da el fruto a ella. Y de él nace un profeta. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Ella le entrega porque dijo, el hijo que nazca será tuyo y te servirá. Entonces ella entendía que lo que le dio Dios de sí mismo, porque ella no tenía la capacidad de poder engendrar hijos porque su vientre estaba cerrado y que solamente Dios lo dio, le pertenecía a Dios porque Dios fue quien dio ese hijo. Y ella entendió por el Espíritu que lo que Dios le entregó era de él. Lo mismo es con el pacto de Abraham y Isaac, lo mismo es con lo de Abraham, con el nacimiento de Isaac. Isaac nació de un vientre estéril, de un vientre imposibilitado para poder tener hijos, por ende ese hijo era de Dios, porque vino de la misma mano de Dios. Claro, Dios forma, hace los hijos, hace toda la creación. Pero cuando Dios hace estas cosas de un vientre que tiene la imposibilidad de poder tener hijos, eso ya es doblemente de Él. Miren cómo el Señor hace las cosas. Dios le cambió el nombre de Abraham y a su esposa. Ahora, el hijo de la promesa nació de la estéril. Génesis 17:19. Esto lo digo para que mis hermanos lo puedan ir apuntando, estudiarlo en casa. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham y a Sarai su esposa en Sara. Eso está en Génesis 17:5 y en Isaías 43:1. El encuentro con Melquisedec. Génesis 14:17 al 24. Esto es muy importante. Conocer acerca de quién es Melquisedec. Jesucristo dijo, yo soy sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y aquí se muestra algo muy tremendo porque aquí habla de del primer diezmo y la primera ofrenda. La primera vez que se habla del diezmo y la ofrenda es en estos capítulos. Dice la palabra del Señor que cuando Melquisedec se presentó,
Él bendijo como el sacerdote de Dios Altísimo, hombre que no tenía ni principio ni fin. Y dice la palabra que Abraham le daba los diezmos de todo. Ahora, esto hace entender que el diezmo es vigente hasta este tiempo, 1. Y 2, que toda persona que entiende por el Espíritu que todo lo que recibe le viene de parte de Dios y le corresponde a Dios, por ende aprende a dar el siembra y la ofrenda al Señor porque sabe que todo es de Él. No por causa de que tiene la obligación o porque tiene que hacerlo, sino porque el mismo Espíritu pone el querer como el hacer por su divina voluntad. Todo aquel que entiende esta promesa del Señor no lo hace porque tiene que hacerlo, sino porque en su corazón sabe que tiene una deuda con el Señor, en el sentido de que el Señor paga una deuda muy grande y que todo lo que el Señor ha bendecido y que todo lo que el Señor le ha dado, porque aún el aliento y todo le pertenecen a Él. Por ende, de lo que es de Él y lo que le corresponde a Él y lo que le pertenece a Dios, que nos dio, con eso mismo estamos alabando al Señor. No es que tú alabas con tus dones y tus talentos, con tus cosas, porque Dios te dio todo eso. Con lo que es de Él tú estás bendiciendo. ¿Quién lo dijo? El mismo rey David. Es que no me jacto porque yo tengo dinero y estoy ofrendando mucho dinero. Con lo que a mí me dio, si el Señor a ti te dio mucho, entonces con eso mucho tú bendices, no por causa de que tienes que dar más, sino por causa de cómo has sido bendecido de parte del Señor. Esto es un principio que Dios pone en tu vida. Ahora, seguimos entrando en el tema. No quiero salirme de lo que se está hablando. El encuentro con Melquisedec. Otro punto, esto está en Génesis 14, 17, 24. Dios dice cómo va a ser el futuro de la descendencia de Abraham. Génesis 15, del 13 al 14. Dios hace un pacto con Abraham y en ese pacto, Dios demuestra el tiempo que ellos van a estar en esclavitud en Egipto y cómo Dios iba a utilizar esa situación que estaba pasando en Egipto para glorificar su nombre, y luego la tierra donde estaba habitando Abraham ya iba a ser entregada, porque no era el tiempo de entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel, por cuanto todavía no había llegado el colmo de la maldad en el pueblo de Canaán. Entonces Dios ya anticipadamente le dice cómo va a moverse. Dios probó el corazón de Abraham. Génesis 22, aquí habla de lo que es el sacrificio Isaac. Esto es tremendo como el Señor empieza a moverse, pero si nosotros miramos aquí, vemos el proceso en el que Dios empieza a trabajar con el corazón de Abraham. Mis hermanos, si nosotros entramos en el detalle de lo que se refiere el trato de la fe de Abraham, nosotros podemos ver que en muchas ocasiones Dios le repite constantemente a Abraham: tú tendrás un hijo del estéril, tú tendrás un hijo que saldrá de tus lomos, yo soy el Dios que te ha prometido y yo soy el Dios que te va a dar. Constantemente Dios le insistía, le decía a Abraham esto. Y hay otros acontecimientos que yo no escribí aquí en los párrafos, y una de esas, mis hermanos, está el nacimiento de Ismael, fruto de no saber esperar en el Señor. Esto también tiene que ver mucho con esta dispensación, para hacerte entender cómo Dios trabaja. Cuando Dios te promete, Dios lo cumple independientemente de lo que tú hagas. Obviamente, lo que tú haces, si no está en la dirección del Señor, tú vas a pagar las consecuencias de lo que tú haces. Personas que se unieron en yugo desigual y automáticamente tienen que mantenerse con esos hogares. Pero el Señor es bueno y misericordioso, y si tú aún reconoces tu pecado, reconoces tu mal de no saber esperar en el Señor, a ese varón con el que tú te casaste, la mujer con la que tú te casaste, Dios puede restaurar y levantar un hogar en bendición, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. El otro punto está acerca de la aparición de los 3 seres, donde Dios le confirma nuevamente a Abraham que va a tener un hijo, y luego le habla del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dentro de la promesa del Señor, nosotros estamos mirando lo que es la relación
íntima con Dios. Y lo que más recalca esta dispensación acerca de la promesa es la intimidad constante que Abraham tenía con Dios. Nosotros vamos a leer todos los capítulos de la Biblia y Abraham hablaba con Dios como habla con un amigo. Y constantemente Dios le estaba haciendo promesa tras promesa tras promesa a Abraham. Era una conversación íntima, una conversación interna en la cual Abraham no estaba haciendo tantas cosas o estaba haciendo sacrificios o hacía cosas tremendas para agradar a Dios y ganarse un calificativo, no, mis hermanos. Fue porque el Señor ya lo tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Y aún el Señor no se limitó de haberlo tomado del Ur de los Caldeos, de la tierra donde fue parte de la gran idolatría que empezó en la dispensación del gobierno humano. Dios toma a este hombre y de este hombre sale la descendencia de Israel y también la descendencia que hoy conocemos como la iglesia. Sabemos que Cristo fue quien ganó la iglesia, pero la iglesia aún es la misma promesa para Abraham. Porque dice la palabra que en él serán benditas todas las familias de la tierra. De los lomos de Abraham sale Jesucristo y en Jesucristo todas las familias de la tierra son benditas. Tomen en cuenta todo eso, mis hermanos. Estamos ya por terminar esto, está cortito. Ahora, la promesa en la descendencia. En Génesis 24, y mis hermanos, esto es tremendo porque todo esto, si nosotros sacamos un análisis, la conclusión en qué se asemeja a Cristo, todo esto lo vamos a ver la siguiente semana porque la dispensación de la promesa va a estar dividida en dos partes. Pero vamos a ir conociendo esto, la promesa en la descendencia. Ya después de que pasa lo del sacrificio de Isaac, Dios empieza a bendecir la vida de Isaac con una esposa. Génesis 24, que si nosotros leemos esto es tremendo cómo el Señor empieza a hacer las cosas. Y que esto también es una representación de cómo Jesús llama a su iglesia, cómo el Señor trabaja con su iglesia hasta el día y la hora en el que Cristo viene por su pueblo. Esto es una referencia también de cómo el Señor trabaja con su iglesia. Génesis 24. El mayor sirve al menor. Génesis 25 del 21 al 23. Es tremendo cómo el Señor se ha movido a través del tiempo y si nosotros miramos la historia, es el menor quien sirve, es el menor que está sobre el mayor. El mayor quien debe ser el primogénito muchas veces no lo es el menor quien toma la primogenitura. Lo vemos en Jacob con Esaú. Lo vemos en José con sus dos hermanos. Dice la palabra del Señor que por la ofensa de Rubén, José llegó a ser el primogénito. Aunque la primogenitura espiritual vino sobre Judá, José llegó a ser el primogénito entre todos los hermanos. Lo vemos en David, que era el último de los hermanos y terminó siendo como el padre de todo el pueblo de Israel, incluso de su propia familia. Vemos el caso de Efraín y Manasés. Efraín era el menor y Manasés era el hijo mayor. Y en Efraín vino lo que fue la bendición de Efraín. Nace la tierra de Samaria, que fue la capital de las 10 tribus de Israel. Entonces, Dios muestra en su misericordia cómo el Señor mira muchas veces al menor, al menospreciado, que al que muchas veces tiene más. Vemos el caso del hijo pródigo igual, cuando se rebela en contra del padre. Sin embargo, el padre cuando él vuelve, le tiene listo lo que es el vestido, el calzado y el anillo. Y podemos seguir tocando esos temas. El llamado de Jacob, que está en Génesis 28 del 10 al 22. El servicio a Labán, que fue parte del trato que recibió Jacob, también parte de la promesa que Dios hizo a Abraham.
Des en cuenta cómo el Señor trató con Jacob y cómo el Señor le pasó un proceso de 20 años para darle la promesa que le había tenido por herencia en Abraham y en Isaac. Eso es tremendo. Y Dios le pasó por un tremendo proceso, el mismo proceso que también pasaron Isaac y también pasaron Abraham, porque ellos también tuvieron sus procesos, tuvieron sus caídas. Llegó un momento en que Abraham mintió, diciendo que su esposa Sara era su hermana, por miedo a que lo destruyan. Y el mismo fallo tuvo Isaac. Luego vemos cómo Jacob también empezó a usurpar el lugar de su hermano, quien menospreció la primogenitura. Ahora, la lucha con el ángel, Génesis 32, del 22 al 31. La reconciliación con Esaú, Génesis 33. El trato de José en Egipto, Génesis capítulos del 37 al 41. Israel en Egipto, Génesis del 42 al 50. Todo lo que el Señor empezó a hacer. Y miren cómo el Señor a través de esta dispensación empieza a hacer cosas tremendas. Cómo el Señor a través de José empezó a tratar a sus hermanos. Y aquí se vio una prueba tremenda que José había puesto a sus hermanos con la visión que él había tenido acerca de que ellos iban a postrar. Y que tiempo después de eso se iba a cumplir. Pero ¿qué hizo José? Con el pueblo de Israel le pasó por un proceso igual. Ahora, no tengo el tiempo para explicar lo que también significa todos estos acontecimientos. Son cosas que no están para este estudio, pero que si el Señor permite en su misericordia sean hablar, si es que ya nos han hablado antes. ¿Cuál es la similitud de esta dispensación, de esta parte de los patriarcas con Jesucristo? Vamos a irnos a Gálatas 3 del 6 al 18, perdón. Mis hermanos, es muy importante que escuchemos esto, porque esto tiene mucho que ver con la dispensación de la promesa y con los hijos de Dios, con nosotros. Y que tiene que ver esto con Cristo. Atención a lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 3 del 6 al 18. Y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras, atención, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mis hermanos, los días sábados, Padre me ha permitido predicar dos mensajes con el mismo título, que se llama Por fe y no por obras. Y Dios deja muy en claro, mis hermanos, que Dios no te está pidiendo obras para salvación. La obra de salvación la hizo Cristo en la cruz a través de su sangre. Lo que Dios pide es fe, porque tú entras por la fe en Jesucristo, y esta fe no te la imputas tú ni te la haces tú. Esta fe es de Cristo. Tú no escogiste la salvación, es Cristo quien escogió por ti. Abraham fue llamado de la tierra de adoraciones a ídolos, porque Dios ya tenía en su corazón que este varón iba a servir. Y la razón por la que Abraham fue obediente a Dios es porque él ya tenía designio de parte del Señor en la eternidad que le iba a servir. Y todos los que somos nacidos en Cristo tenemos lo mismo. Entonces, mis hermanos, entendámoslo. No por obras, porque todo aquel que depende de las obras está bajo maldición, porque todo aquel que quiere depender de las obras automáticamente está cayendo en tremenda maldición.
Hablamos alguna vez que todo aquel que está buscando que mire las obras de uno, que si quieres que Dios mire tus obras, por él tú te estás echando la soga al cuello. Dios no te puede mirar a ti porque eres hombre inmundo y tus obras son trapos de inmundicia. Si Dios no te ve en Cristo, no te va a ver. Si tú no eres un nacido en Cristo Jesús, perdiste el tiempo. Todo lo que se hace es por medio de Jesús, para la gloria de Jesús, en la guía del Espíritu Santo. Todo lo hace el Señor, mis hermanos, todo lo hace Él. Aún la salvación fue comprada por Él. Y por la ley, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas por ellas, vivirá por ellas. En otras palabras, depende de tus obras. Lo que da a entender que el que se justifica por las obras está bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? La que acabamos de leer en Génesis 13, 12, del 1 al 3. Atención. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, tú y yo, gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe. Mis hermanos, primero vino la fe. Y Dios aquí dio a establecer a través de la promesa el estándar que Dios te está pidiendo, que es la fe. Aquí empieza Dios a hacer una obra tremenda a través de Abraham, enseñando cuál es el camino. Es por fe y no por obras. Ya desde Abraham avisa que todo aquel que se acerca a Dios se acercará por fe. Ya desde Abraham te está dando el aviso. Y por eso Abraham es Abraham el padre de la fe. Porque con él empezó. Como por él empezó la obra de la fe, por ende, también seguirán lo que es la obra en las siguientes generaciones de aquellos que hemos sido llamados en la fe de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que nos dio vida y el soplo de vida que estaba en nosotros por causa de Dios. Entendamos eso, mis hermanos. Entendamos. Yo me siento bendecido con lo que estoy leyendo. Ahora, dice la palabra hermanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, porque Abraham tuvo muchos hijos. De hecho, muchas descendencias salieron de Abraham, que estaba entre la mayoría de pueblos árabes, estaba Jordania. Hay algunos países que son muy bendecidos por causa de ser linaje de Abraham y que hoy son países multimillonarios. Pero no quiere decir que ellos tienen la promesa. Ellos tendrán la promesa a causa del Señor, si el Señor se revela a sus vidas. Pero por el pacto, por todas esas cosas, a los que el Señor llama su simiente. Y la simiente de aquí es Cristo. La simiente de aquí es Cristo. Aquí dice, no dice las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años, atención, la ley no vino desde que empezó la escritura del Antiguo Testamento. La ley empezó 400 años después de que Dios haga un pacto de promesa con Abraham. En otras palabras, la fe prevalece por encima de la ley. Y cuando entremos a la dispensación de la ley y entremos a la dispensación de la gracia, vas a entender por qué digo esto. Te das cuenta cómo el Señor va encaminando poco a poco a través de las dispensaciones al plan de Dios y cómo el Señor traza de tal manera de que eso se hace perfecto.
Hay mucha gente que no cree en las dispensaciones, que eso no es de Dios, que las dispensaciones no son reales, no son ciertas. Mis hermanos, aquí te está haciendo entender ordenadamente a través de esto cómo el Señor se está moviendo y cómo el Señor trabaja. 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no invalida la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia no vino por la ley, la herencia vino por la promesa a Abraham. Y en esa promesa te estás incluido tú y estoy incluido yo. No por la ley, no por si hago o no hago, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Esto es tremendo, mis hermanos, y tenemos que darle gloria a Dios por eso, por esas cosas. Todo aquel que nace en Cristo es linaje de Abraham. Si entendemos, Dios preparó en Abraham el proceso para la venida de Cristo. Por lo tanto, si somos de Cristo, si somos nacidos de nuevo en Cristo, sellados por Cristo, por el Espíritu Santo, somos linaje de Abraham. Y como conclusión, todas las promesas de Abraham recaen sobre nuestras vidas a través de Jesucristo. Mis hermanos, en la siguiente semana vamos a hablar de la dispensación, de la promesa con referente a Egipto. Pero mientras vamos leyendo nos damos cuenta, mis hermanos, cómo el Señor te está dirigiendo ordenadamente, de hacerte entender que en el tiempo de la inocencia, en el desconocimiento del hombre, Satanás aprovechó y llevó al hombre al pecado, haciendo que el hombre se apartara de Dios. El hombre estaba totalmente incapacitado de acercarse a Dios por medio de sí mismo, y vemos cómo la dispensación de la conciencia, el hombre, por tenía consecuencia de pecado, no podía obrar de manera correcta delante de Dios. Y luego miramos en el gobierno humano cuando el hombre empieza a gobernar el desorden y el caos que empieza a producirse y cómo esto trajo consecuencias, dando a entender que el hombre no estaba en la capacidad de acercarse a Dios. Aún con la torre de Babel llegando hasta el mismo cielo, la intención del hombre era ponerse por encima de Dios. Una tremenda rebelión. Y mientras leemos todo esto vamos a ir aprendiendo cosas tremendas, pero esto que acabamos de leer es tremendo y es hermoso. Porque aquí empezamos a ver el proceso donde Dios empieza a cumplir lo que Él había prometido en el inicio de la creación, cuando dijo: la simiente de la mujer pisará en la cabeza la simiente de la serpiente y la simiente de la serpiente en el talón, hablando de Jesucristo, de la promesa de redención. Y que como Dios a través del tiempo buscó acercarse al hombre y busca y se acerca por medio del Hijo. Y cómo el Señor va preparando el camino y cómo el Señor va haciendo. Mis hermanos, cuando entremos en la dispensación de la ley, el Señor te va a hacer ver que la ley fue hecha específicamente para que fuésemos encontrados por Jesucristo. El libro de Gálatas habla de una iglesia que se volvió a la ley estando en la gracia. Por eso le dijo: los que siguen a la ley cayeron de la gracia. No te habla de pecados, te habla de que si tú ya recibiste la salvación en Jesucristo, es una necedad volverte a los rudimentos de la ley dependiendo de tus obras, como que si tú te salvaras por tus obras. El gran peligro que ahora se está moviendo, mis hermanos, y perdón que entre a este tema, es como mucha gente disimuladamente se va judaizando, supuestamente porque el idioma de Dios es el idioma hebreo y hay que aprender hebreo y todo es del hebreo y el hebreo y el hebreo. Y yo no estoy en contra de eso, mis hermanos, porque sé, mis hermanos, que el Señor bendijo a Israel, pero entendamos que Dios sacó la palabra y sacó toda enseñanza en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego, y el Señor habla por esas lenguas, no solamente por una. Y mis hermanos, ha habido ya casos de personas que supuestamente por aprender más a través del idioma judío se judaizaron y después terminaron negando a Jesús.
Y termina cumpliéndose lo que dice ahí en el libro de Hebreos 10 con lo que respecta a pisotear la sangre de Jesús, a pisotear al Hijo de Dios, en tener por inmunda la sangre de Cristo y a afrentar al Espíritu de gracia. Que de eso es lo que estaba hablando, no de pecados, no de fallas humanas. No es volverse a la ley, porque hoy se está enseñando ley, se está enseñando a vivir en algo que ya fue consumado en la cruz. Y se está enseñando a vivir algo que ya no debemos vivir, sino que ya lo que Dios nos demanda de nosotros es que caminemos en la fe en Jesucristo, por la cual el Señor va haciendo la obra en nosotros cada día. Vamos a entregar este tiempo al Señor y damos gracias al Padre por lo que el Señor está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu presencia. Yo bendigo, Señor Padre, porque tú no te equivocas en lo que se hace, Señor. Yo bendigo tu presencia, Señor, porque somos bendecidos en gran manera. Gracias. Porque ya tú, Señor, desde antes de la fundación del mundo miraste, Señor Padre, el plan que tenías para con nosotros. Y tú ya preparaste la ofrenda, Señor. Tú ya tenías preparado, Señor, el camino. Y Padre, aunque los tiempos pasaron, Señor, tú tenías un tiempo trazado, pero tú cumpliste con lo que has dicho. Gracias, Señor, porque en el tiempo, Señor, señalado, tú harás lo que te has propuesto con nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar, Padre, en la dirección tuya. Y si tropezamos, ayúdanos a enderezarnos, a no volver a caer, Señor, y a depender de tu presencia. Enséñanos a morir a nosotros, Señor, y que tú vivas. Recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga tu casa y tu vida. Dios sostenga tu familia. Tú mires la gloria de Dios en todas las cosas. Que el Señor te abra los ojos. Son tiempos de abrir los ojos a la verdad. Que Dios te enseñe su camino. Dios te enseñe de su amor. Que tú tengas una relación genuina y verdadera con Él. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Estamos despedidos, mis hermanos. La paz de Dios sobre sus vidas.